Muchas personas creen que necesitan asistir a servicios religiosos para vivir como cristianos auténticos. Pero Jesús nunca estableció los sistemas institucionales que dominan el cristianismo moderno hoy en día. Si has estado luchando con la religión organizada o sintiéndote desconectado de la cultura tradicional de la iglesia, podría sorprenderte al descubrir que seguir a Cristo de manera auténtica no solo es posible sin asistir a la iglesia, sino que en realidad está más cerca del modelo bíblico que Jesús demostró a lo largo de su ministerio. La Biblia advierte en 2 Corintios 11, 13-14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En este video revelaremos 7 poderosas maneras en que Jesús enseñó a sus seguidores a vivir como cristianos auténticos sin depender de instituciones religiosas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe y te acercará más a Dios. Continuemos. Algunas implican el estudio personal de la Biblia que evita el control pastoral. Otras revelan patrones de comunión en casa que crean una comunidad más profunda que los servicios eclesiásticos. Y muchas muestran cómo una relación directa con Cristo elimina la necesidad de mediadores religiosos. Quédate hasta el final, porque los 2 últimos métodos que discutiremos revelan las verdades más liberadoras sobre el acceso directo a Dios, verdades que la mayoría de los creyentes nunca descubren mientras permanecen atrapados en el cristianismo institucional. Antes de comenzar, ¿ya te suscribiste a este canal? Muchas personas ven nuestros videos pero se olvidan de suscribirse, perdiéndose verdades poderosas que pueden transformar su fe y liberarlas de la esclavitud religiosa. Presiona el botón de suscribirse, activa las notificaciones y, si este video te ayuda, dale me gusta y compártelo con tu familia y amigos que necesiten escuchar esta verdad. También quiero saber de ti, comenta abajo desde qué país nos ves, porque me encanta ver nuestra comunidad global de creyentes buscando una fe auténtica. Comencemos nuestro conteo con el estudio personal de la Biblia, tal como Jesús enseñó a sus discípulos. Puede parecer algo simple al principio, pero revela cómo los sistemas eclesiásticos modernos en realidad obstaculizan el crecimiento espiritual que surge del contacto directo con la palabra de Dios. El estudio personal de la Biblia, tal como lo modeló Jesús, se ve completamente diferente a lo que la mayoría de las iglesias modernas enseñan a sus miembros. Cuando examinamos cómo Cristo se acercaba a las Escrituras con sus discípulos, vemos un método revolucionario que empoderaba a personas comunes para entender el cristianismo bíblico sin depender de autoridades religiosas ni de interpretaciones institucionales. Jesús nunca estableció seminarios, universidades bíblicas ni programas formales de formación teológica. En cambio, caminaba con sus seguidores y les enseñaba a relacionarse directamente con la palabra de Dios a través de la revelación personal y la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy han sido condicionados a creer que no pueden entender la Biblia sin la explicación de un pastor, lo cual crea una dependencia peligrosa que contradice la verdadera fe. Este control institucional contradice lo que Jesús dijo claramente en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. La señal de alerta aparece cuando las iglesias desalientan la interpretación personal de la Biblia e insisten en que solo el clero preparado puede comprender correctamente la palabra de Dios, creando manipulación espiritual que mantiene a los creyentes atados a falsos maestros en lugar de desarrollar una relación directa con Cristo a través de su palabra. El método específico que Jesús utilizó revela cómo los estudios bíblicos institucionales en realidad frenan el crecimiento espiritual auténtico en lugar de promoverlo. Cristo nunca realizó estudios bíblicos formales con presentaciones, guías de estudio o currículos predeterminados que controlaran lo que la gente debía pensar sobre cada pasaje. En su lugar, Jesús tomaba situaciones de la vida real y las conectaba directamente con la verdad de las Escrituras, como se ve en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba lo que de él decían todas las Escrituras. Observa que Jesús no creó un programa estructurado. Simplemente abrió las Escrituras y permitió que el Espíritu Santo iluminara la comprensión a través de la relación personal. Las iglesias modernas, sin embargo, han creado enfoques sistemáticos que limitan la obra del Espíritu al imponer interpretaciones predeterminadas y desalentar preguntas que podrían desafiar doctrinas establecidas. Aún más preocupante es cómo muchos líderes religiosos desalientan el estudio profundo y personal porque los creyentes informados podrían descubrir que numerosas prácticas de la iglesia no tienen ninguna base bíblica. Esto contradice directamente un Juan 2:20, que declara:
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Lo que prueba que cada creyente tiene acceso directo para entender la palabra de Dios sin mediadores religiosos. El aspecto más inquietante del estudio bíblico institucional radica en los mecanismos de control sutiles que impiden a los creyentes descubrir enseñanzas peligrosas dentro de sus propias tradiciones eclesiásticas, así como las barreras artificiales entre el clero y los laicos que Jesús nunca estableció. Muchas iglesias utilizan pasajes cuidadosamente seleccionados y materiales de estudio predeterminados que guían a las personas hacia conclusiones específicas, evitando los textos que podrían desafiar doctrinas denominacionales o exponer enseñanzas falsas. Esta manipulación viola la instrucción clara de 2 Timoteo 3, 16-17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y entrenar en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Jesús rasgó el velo del templo para darle a cada creyente acceso directo a Dios y a su palabra. Sin embargo, las iglesias modernas han reconstruido esas barreras al insistir en que la interpretación adecuada de la Biblia requiere formación teológica formal, conocimiento del griego y hebreo, o aprobación pastoral. Este sistema crea dependencia espiritual que impide a las personas desarrollar la relación íntima con Cristo que surge del encuentro personal con las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, exactamente lo que Pablo advirtió en Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pero si eso te parece sorprendente, espera a ver cómo Jesús realmente quiso que los creyentes se reunieran y adoraran. Es completamente distinto de lo que vemos en las iglesias de hoy. La manera en que Jesús estableció la comunión cristiana revela que la adoración auténtica y la verdadera comunidad suceden mejor en los hogares, no en edificios religiosos. Sin embargo, la mayoría de los creyentes han sido engañados haciéndoles creer que necesitan estructuras elaboradas para reunirse adecuadamente en su nombre. Cuando examinamos el patrón bíblico, descubrimos que Jesús escogió consistentemente entornos íntimos en casa para los momentos más significativos de discipulado y adoración, incluyendo la última cena en el aposento alto de una casa, como se registra en Marcos 14, 12-15. La iglesia primitiva continuó con este patrón a lo largo del libro de Hechos, con creyentes que se reunían de casa en casa, Hechos 20:20, y en hogares como el de María, Hechos 12:12, y el de Aquila y Priscila, Romanos 16, 3-5. Sin embargo, el cristianismo moderno ha abandonado este modelo bíblico en favor de edificios costosos, clérigos profesionales y programas elaborados que, de hecho, obstaculizan la comunión íntima que Jesús quería para sus seguidores. La señal de alerta aparece cuando las iglesias insisten en que la adoración adecuada requiere edificios especiales, ministros ordenados y liturgias formales, nada de lo cual existía en el Nuevo Testamento. Esta dependencia institucional contradice las propias palabras de Jesús en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto demuestra que su presencia no requiere templos ni mediadores profesionales. El modelo del aposento alto que Jesús estableció demuestra cómo la comunión en casa crea una intimidad espiritual más profunda y una comunidad más auténtica en comparación con la atmósfera artificial de los servicios institucionales. En ese aposento alto, Jesús lavó los pies de los discípulos, instituyó la comunión, enseñó verdades profundas sobre el Espíritu Santo y oró su oración sacerdotal, todo en el ambiente cómodo y personal de una casa donde cada persona podía participar activamente en lugar de sentarse pasivamente en bancas. El patrón bíblico muestra a los creyentes compartiendo comidas, discutiendo las Escrituras, orando por las necesidades específicas de los demás y ejerciendo sus dones espirituales de manera natural y espontánea, construyendo relaciones genuinas. Los servicios eclesiásticos modernos, en cambio, siguen formatos de entretenimiento donde la mayoría permanece como espectador silencioso mientras unos pocos profesionales actúan en el escenario, lo cual contradice 1 Corintios 14:26. Cuando se reúnan, cada uno tiene un himno, una enseñanza, una revelación, una lengua o una interpretación. Aún más preocupante es cómo las iglesias institucionales han convencido a la gente de que las reuniones en casa son de alguna manera inferiores a los elaborados servicios dominicales, cuando las Escrituras muestran claramente el patrón opuesto. Los primeros creyentes se dedicaban a partir el pan en sus casas y a comer juntos con alegría y sencillez de corazón, Hechos 2:46, creando el tipo de comunión auténtica que transforma vidas, en lugar de simplemente entretener multitudes durante 1 hora cada semana.
pero el aspecto más peligroso de rechazar la comunión en casa tiene que ver con cómo las iglesias institucionales utilizan edificios y programas para mantener el control sobre la vida espiritual y los recursos financieros de los creyentes, al mismo tiempo que impiden la responsabilidad íntima que naturalmente se desarrolla en entornos hogareños. Las iglesias construyen instalaciones costosas que requieren enormes compromisos financieros de los miembros, creando ciclos de deuda que mantienen a las personas atrapadas en sistemas que priorizan el mantenimiento de los edificios por encima del ministerio genuino hacia los necesitados. Esto contradice directamente la enseñanza de Jesús en Mateo 6, 19-21 sobre almacenar tesoros en el cielo en lugar de acumular posesiones terrenales, y también contradice Hechos 4. 34-35, donde los primeros creyentes vendían sus propiedades para cubrir las necesidades de los demás, en lugar de construir monumentos para sí mismos. La comunión en casa crea de forma natural un tipo de comunidad transparente donde los creyentes pueden confesar sus pecados, compartir cargas y rendirse cuentas mutuamente en amor, exactamente como prescribe Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sin embargo, los entornos institucionales impiden esta vulnerabilidad porque las personas tienden a actuar en lugar de conectar de forma auténtica, manteniendo relaciones superficiales que nunca producen un crecimiento espiritual real. Además, la comunión en casa elimina la distinción artificial entre clero y laicos que permite la manipulación espiritual, ya que todos participan por igual, tal como lo enseña Efesios 4, 11-12, donde diferentes dones edifican el cuerpo en lugar de crear estructuras jerárquicas de control. Y ahora presta mucha atención a este siguiente punto, porque revela algo aún más liberador acerca de cómo Jesús realmente enseñó a sus seguidores a orar. Jesús revolucionó la oración al demostrar que la comunicación auténtica con Dios puede suceder en cualquier lugar, excepto en los edificios religiosos y ceremonias formales que la mayoría de los cristianos hoy creen necesarias para una adoración apropiada. A lo largo de los evangelios vemos a Cristo orando en las montañas, Mateo 14:23, en jardines, Lucas 22, 39-41, a orillas de los lagos, en lugares desiertos, Lucas 5:16, e incluso mientras caminaba con sus discípulos por los caminos. Nunca sugirió que la oración requiriera edificios especiales, liturgias o intermediarios religiosos. Los primeros creyentes continuaron con este patrón orando en sus casas, en las azoteas, junto a los ríos o en cualquier lugar donde pudieran comunicarse con Dios, como se ve cuando Pedro oró en la azotea de Simón el Curtidor, Hechos 10:9. Y Pablo oró con los ancianos en una playa, Hechos 20:36. Sin embargo, el cristianismo institucional ha creado la falsa doctrina de que ciertos lugares son más sagrados que otros, y que las oraciones formalizadas pronunciadas por el clero tienen más peso ante Dios que la comunicación personal y sincera. Esta peligrosa enseñanza contradice la instrucción clara de Jesús en Juan 4, 21-24, donde le dijo a la mujer samaritana: Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La señal de alerta aparece cuando las iglesias insisten en que la oración verdadera solo ocurre durante servicios programados y con formatos preestablecidos, creando manipulación espiritual que mantiene a los creyentes dependientes de los sistemas religiosos en lugar de desarrollar una relación íntima y personal con su Padre Celestial. El método de oración que Jesús modeló revela cómo las prácticas institucionales en realidad obstaculizan la comunicación espiritual auténtica en lugar de fortalecerla, porque su enfoque se basaba en una intimidad conversacional espontánea con el Padre, no en fórmulas recitadas o presentaciones rituales. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio un marco sencillo en Mateo 6, 9-13 que enfatizaba la relación, Padre nuestro, dependencia, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, no un lenguaje teológico elaborado ni presentaciones orientadas a impresionar a otros. Jesús advirtió específicamente contra los métodos de oración religiosa de su tiempo en Mateo 6, 5-6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Las iglesias modernas han recreado los mismos problemas que Jesús condenó, convirtiendo la oración en una actuación donde oradores elocuentes usan lenguaje sofisticado para demostrar su espiritualidad, en lugar de simplemente hablar con Dios como con un Padre amoroso. Aún más preocupante es cómo muchos creyentes han sido convencidos de que no pueden orar eficazmente sin la guía de un pastor, sin oraciones escritas o sin un entorno eclesiástico formal,
Lo cual contradice directamente Romanos 8:26, donde Pablo explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. El aspecto más destructivo de la oración institucional es cómo las iglesias utilizan horarios fijos y programas de intercesión formales para reemplazar la vida de oración continua que Jesús demostró y ordenó practicar a lo largo del día. Las iglesias crean reuniones de oración específicas, cadenas de oración y guerreros de oración, lo que da a la mayoría de los creyentes la falsa impresión de que la oración es algo que ocurre en momentos y lugares determinados, en lugar de la comunicación constante con Dios que 1 Tesalonicenses 5:17 ordena, orad sin cesar. Esta compartimentación de la oración impide que los creyentes desarrollen una conversación continua y natural con Dios que transforme las actividades ordinarias en oportunidades de adoración y crecimiento espiritual. Jesús nunca separó la oración de la vida diaria, oraba antes de las comidas, durante su trabajo, al tomar decisiones y en momentos tanto de alegría como de crisis, mostrando que la oración auténtica fluye naturalmente de la relación, no de la obligación religiosa. Además, la oración institucional a menudo se enfoca en pedir a Dios que bendiga programas, edificios y actividades de la Iglesia, en lugar de buscar su voluntad para la transformación personal y el ministerio hacia otros, lo cual contradice el modelo de oración de Jesús que priorizaba el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Los primeros creyentes entendieron también este principio que convirtieron su persecución en oportunidades de oración, Hechos 4:23-31, y sus viajes misioneros en comunión continua con Dios, demostrando que una vida de oración auténtica se desarrolla cuando los creyentes rechazan los límites religiosos y abrazan la comunión constante con su Padre Celestial. Pero lo que estamos a punto de revelar ahora es aún más impactante, como Jesús realmente quiso que sus seguidores compartieran el Evangelio con otros contradice por completo los métodos modernos de evangelismo. Jesús llevó a cabo todo su ministerio fuera de los edificios religiosos, prefiriendo encontrarse con las personas en los lugares donde vivían y trabajaban. Sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy han sido programados para creer que el evangelismo requiere programas eclesiásticos, eventos organizados o entrenamientos especiales que los mantienen atrapados en la dependencia institucional, en lugar de seguir el ejemplo simple de Cristo. Cuando examinamos los evangelios, descubrimos que Jesús predicó en los mercados, enseñó a orillas de los lagos, sanó en las calles, compartió comidas en las casas de la gente y habló con individuos durante actividades cotidianas, como sacar agua de un pozo o recaudar impuestos. Nunca invitó a las personas a un servicio en la sinagoga ni a una ceremonia religiosa. El patrón bíblico muestra a Cristo yendo a donde estaban los pecadores, comiendo con recaudadores de impuestos y prostitutas, Mateo 9:10-11, asistiendo a celebraciones de bodas, Juan 2:1-11, y caminando por aldeas samaritanas donde los judíos religiosos se negaban a ir, Juan 4:4-9. Sin embargo, el cristianismo moderno ha invertido este enfoque, esperando que las personas perdidas vengan a los templos y se adapten a la cultura religiosa antes de poder tener un encuentro real con Jesucristo. Este método institucional contradice la propia comisión de Cristo en Marcos 16:15. Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Observa que él dijo ide a ellos, no traiganlos a reuniones religiosas. La señal de alerta aparece cuando las iglesias concentran más energía en atraer visitantes a los servicios dominicales que en equipar a los creyentes para compartir su fe naturalmente en los encuentros cotidianos con vecinos, compañeros de trabajo y miembros de su comunidad. El enfoque de ministerio en la calle que Jesús demostró revela cómo el evangelismo auténtico ocurre a través de relaciones genuinas y encuentros sobrenaturales, no mediante presentaciones guionadas ni eventos programados de alcance, como muchos templos promueven hoy como verdadero evangelismo. Cristo nunca utilizó folletos, llamados al altar ni fórmulas de salvación de 4 pasos. En cambio, escuchaba las necesidades reales de las personas, hablaba directamente a sus corazones bajo la guía del Espíritu Santo y demostraba el amor de Dios mediante intervenciones milagrosas que probaban su autoridad divina. Vemos este patrón cuando Jesús sanó al hombre paralítico cuyos amigos lo bajaron por el techo, Marcos 2:1-12, cuando liberó al endemoniado en Gadara, Marcos 5:1-20, y cuando transformó a Zaqueo simplemente invitándose a cenar, Lucas 19:1-10. Cada encuentro fue único, personal y guiado por el Espíritu, en lugar de seguir guiones predeterminados o métodos aprobados por la Iglesia. Sin embargo, los programas modernos de evangelismo enseñan a los creyentes a recitar presentaciones memorizadas que a menudo no abordan las verdaderas necesidades espirituales de las personas y pueden, de hecho,
Obstaculizar la conexión auténtica al hacer que el Evangelio parezca un discurso de ventas en lugar de una relación que transforma la vida. Aún más preocupante es cómo estos enfoques institucionales hacen que la mayoría de los cristianos se sientan inadecuados para evangelizar porque no pueden desempeñarse como profesionales capacitados. Cuando Hechos 8:4 deja claro que los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, creyentes comunes, no solo apóstoles o líderes eclesiásticos. Pero el aspecto más peligroso del evangelismo institucional radica en cómo las iglesias crean una separación artificial entre dar testimonio y la vida cristiana normal, lo que impide que los creyentes desarrollen el evangelismo como estilo de vida que Jesús modeló y ordenó practicar en toda situación. Las iglesias organizan eventos especiales de alcance, viajes misioneros y programas de capacitación en evangelismo que dan a las personas la impresión equivocada de que compartir su fe requiere tiempos, lugares y métodos específicos, en lugar del testimonio continuo que fluye de una transformación genuina y amor por los demás. Esta compartimentación contradice la enseñanza de Jesús en Hechos 1:8, donde prometió que los creyentes serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, es decir, donde quiera que vayan, no solo durante actividades organizadas por la iglesia. Además, el evangelismo institucional a menudo hace hincapié en lograr que las personas reciten la oración del pecador o asistan a los servicios, en lugar de hacer discípulos que sigan a Jesús auténticamente, lo cual viola la instrucción real de la Gran Comisión: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. Los primeros creyentes entendieron esto de manera tan natural que sus vidas transformadas se convirtieron en testimonios poderosos donde trabajaban, compraban o socializaban, causando tal impacto que sus enemigos los acusaron de trastornar el mundo. Hechos 17:6, todo mediante un testimonio cotidiano sencillo y no con programas religiosos elaborados. Jesús demostró que el evangelismo más efectivo sucede cuando los creyentes viven vidas tan auténticas y llenas del Espíritu que otros no pueden evitar notar la diferencia y preguntar por la esperanza que hay en ellos. 1 Pedro 3:15, probando que el ministerio genuino fluye de la relación con Cristo, no de la capacitación institucional ni de eventos patrocinados por la Iglesia. Y ahora pasemos a algo que podría ser aún más liberador: como Jesús realmente quiso que sus seguidores manejaran el dinero y la generosidad, completamente fuera del sistema religioso del diezmo que las iglesias utilizan hoy para controlar a los creyentes. Jesús enseñó un enfoque revolucionario de la generosidad que pasa por alto el sistema institucional del diezmo que la mayoría de las iglesias usa para controlar las finanzas de los creyentes y financiar edificios religiosos, en lugar de ayudar a personas con necesidades reales. Cuando examinamos las enseñanzas de Cristo sobre el dinero y las ofrendas, descubrimos que Él nunca mencionó el diezmo a sus discípulos ni mandó a los creyentes del Nuevo Testamento a dar el 10% de sus ingresos a instituciones religiosas. En cambio, enfatizó el amor sacrificial, la responsabilidad personal de ayudar a los pobres y la generosidad guiada por el Espíritu que fluye de corazones transformados, no de la obligación religiosa. El patrón bíblico muestra a Jesús elogiando a la viuda que dio sus 2 últimas monedas, Marcos 12, 41-44, no porque diezmara al sistema del templo, sino porque dio sacrificialmente por amor a Dios, y aprobando a Zaqueo, quien voluntariamente dio la mitad de sus bienes a los pobres e hizo restitución a quienes había defraudado, Lucas 19:8. Sin embargo, las iglesias modernas han creado la falsa doctrina de que los cristianos deben dar el 10% de sus ingresos a las instituciones eclesiásticas o enfrentarse a la maldición de Dios, usando pasajes del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio levítico y el mantenimiento del templo que quedaron cumplidos y abolidos cuando Cristo rasgó el velo del templo. Esta enseñanza peligrosa contradice 2 Corintios 9:7, que declara claramente: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La señal de alerta surge cuando las iglesias usan manipulación, culpa y miedo para extraer dinero de los creyentes mientras gastan la mayor parte en edificios, personal, salarios y programas, en lugar de ayudar directamente a las personas necesitadas, como Jesús mandó. El método de generosidad que Jesús demostró revela cómo la ofrenda cristiana auténtica debe fluir directamente hacia individuos con necesidades reales, en lugar de sostener instituciones religiosas que a menudo acumulan riqueza mientras descuidan a los pobres y a los miembros que sufren en sus propias congregaciones. Cristo nunca estableció platos de ofrenda, fondos para edificios ni salarios pastorales. En cambio, enseñó a sus seguidores a dar inmediata y personalmente a cualquiera que pidiera ayuda, como en su instrucción: da a quien te pida, y no vuelvas la espalda al que desee pedirte prestado. Mateo 5:42.
La iglesia primitiva continuó este patrón vendiendo sus posesiones y distribuyendo lo recaudado directamente a los creyentes que tenían necesidades específicas, Hechos 4, 34-35, y levantando colectas para cristianos en otras ciudades que estaban pasando por dificultades, 2 Corintios 8, 9, nunca para construir edificios religiosos o mantener un clero profesional. Las iglesias modernas, sin embargo, han invertido esta prioridad, convenciendo a la gente de que dar a las instituciones eclesiásticas de alguna manera cumple su obligación cristiana de ayudar a otros, cuando la mayoría de los presupuestos eclesiales revelan que solo pequeños porcentajes llegan realmente a personas con necesidades genuinas. Aún más preocupante es que muchos líderes religiosos viven estilos de vida lujosos financiados por las contribuciones de los miembros, mientras sus congregaciones enfrentan dificultades económicas y las necesidades de la comunidad quedan insatisfechas, lo cual contradice directamente la advertencia de Jesús en Mateo 23-25 sobre líderes religiosos que limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Pero el aspecto más destructivo del diezmo institucional es cómo las iglesias usan la ley del Antiguo Testamento para manipular a los creyentes del Nuevo Testamento a fin de financiar sistemas religiosos que Jesús nunca estableció, impidiendo la generosidad natural que se desarrolla cuando las personas siguen la guía del Espíritu Santo, no los requisitos legalistas. Las iglesias citan Malaquías 3:10 sobre traer los diezmos al alfolí y prometen bendiciones materiales por la obediencia financiera, ignorando que este pasaje se dirigía al judaísmo basado en el templo, el cual fue reemplazado por el nuevo pacto, donde los cuerpos de los creyentes se convirtieron en el templo de Dios, 1 Corintios 6:19. Esta manipulación viola la enseñanza clara de Gálatas 3:13, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, y contradice el principio de la ofrenda por gracia que Pablo enseñó en 2 Corintios 8:7, así como abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Además, el diezmo institucional impide que los creyentes desarrollen la relación personal con Dios que naturalmente produce corazones generosos hacia necesidades genuinas, porque la gente da por obligación en lugar de por amor, y su dinero sostiene programas religiosos en vez de transformar vidas mediante el ministerio directo. Los primeros creyentes entendieron también este principio que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, Hechos 4:32. Porque habían aprendido a sostener todo con ligereza y a responder de inmediato a los impulsos del Espíritu Santo sobre donde sus recursos podían causar el mayor impacto para el reino. Jesús demostró este enfoque auténtico cuando le dijo al joven rico que vendiera sus posesiones y diera directamente a los pobres, Mateo 19:21, no a instituciones religiosas, probando que la generosidad bíblica fluye de la obediencia personal a Cristo, no de las exigencias institucionales de apoyo financiero. Pero si eso te pareció liberador, lo que estamos a punto de revelar a continuación transformará por completo tu comprensión de cómo Jesús quiso que los creyentes se relacionaran entre sí, sin la jerarquía y el control que las iglesias usan para manipular a las personas. Jesús estableció un modelo de comunidad revolucionario basado en el servicio mutuo y en relaciones horizontales que elimina por completo los sistemas de control jerárquico que la mayoría de las iglesias utiliza para manipular a los creyentes y mantener poder institucional sobre la vida espiritual de las personas. Cuando examinamos las enseñanzas de Cristo sobre liderazgo y autoridad, descubrimos que rechazó de forma consistente la jerarquía religiosa y advirtió a sus discípulos contra la creación del tipo de divisiones entre clero y laicos que hoy dominan el cristianismo moderno. El patrón bíblico muestra a Jesús lavando los pies de sus discípulos para demostrar el liderazgo de servicio, Juan 13, 14-15, prohibiéndoles explícitamente usar títulos religiosos como rabí, padre o maestro, porque todos vosotros sois hermanos, Mateo 23, 8-9, y enseñando que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, Mateo 20-26. Sin embargo, el cristianismo institucional ha desobedecido directamente estos mandatos claros al crear jerarquías elaboradas con pastores, obispos, sacerdotes y líderes denominacionales que reclaman autoridad especial sobre otros creyentes y exigen sumisión a su interpretación de las Escrituras. Este sistema religioso contradice la enseñanza fundamental de Jesús de que Él es la única cabeza de la Iglesia, Efesios 5:23, y de que todos los creyentes tienen igual acceso a Dios por su sacrificio. La señal de alerta aparece cuando las iglesias insisten en que ciertas personas tienen más autoridad espiritual que otras y que los creyentes deben someterse a líderes humanos en lugar de seguir directamente a Cristo mediante la guía del Espíritu Santo. Exactamente lo que 1 Pedro 2:9 contradice al declarar que todos los creyentes son real sacerdocio con acceso directo a Dios. ChatGPT dijo:
La estructura comunitaria que Jesús modeló revela cómo la comunión cristiana auténtica produce naturalmente responsabilidad mutua, crecimiento espiritual y apoyo recíproco, sin los mecanismos de control artificial que las iglesias utilizan para mantener poder sobre las decisiones y los recursos de sus miembros. Cristo nunca designó a una sola persona para gobernar sobre sus discípulos. En lugar de eso, les enseñó a servirse unos a otros, corregirse con amor y tomar decisiones juntos por medio de la oración y el consenso, como se ve cuando los apóstoles escogieron a Matías buscando la voluntad de Dios colectivamente, Hechos 1, 23-26. La iglesia primitiva continuó este patrón con ancianos, en plural, sirviendo a las congregaciones, en lugar de sistemas pastorales unipersonales, y con cada creyente aportando sus dones espirituales para el bien común, como enseña 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Las iglesias modernas, sin embargo, han creado sistemas de clero profesional que impiden a la mayoría de los creyentes ejercer sus dones espirituales, haciendo que dependan del personal remunerado para consejería, enseñanza y ministerio, cuando cada cristiano debería estar capacitado para ofrecerlos. Lo más preocupante es que estas estructuras jerárquicas permiten el abuso espiritual, la manipulación financiera y el control doctrinal, ya que las personas son enseñadas a someterse a la autoridad humana en lugar de examinar todo a la luz de las Escrituras, como lo hicieron los bereanos, Hechos 17:11. Esta dependencia institucional impide que los creyentes desarrollen una relación personal con Cristo que produzca madurez espiritual y discernimiento, manteniéndolos como niños espirituales que necesitan supervisión constante en lugar de crecer hasta alcanzar la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Pero el aspecto más peligroso de la jerarquía eclesiástica radica en cómo los líderes religiosos usan su autoridad artificial para controlar las decisiones personales, las relaciones familiares y las elecciones financieras de las personas, alegando representar la voluntad de Dios para sus vidas. Esto viola directamente el sacerdocio de todos los creyentes que Jesús estableció mediante su sacrificio. Las iglesias crean sistemas de consejería pastoral que hacen que las personas dependan del consejo humano en lugar de buscar a Dios directamente a través de la oración y las escrituras, políticas denominacionales que anulan la conciencia personal y la convicción bíblica, y estructuras de liderazgo que demandan obediencia ciega a interpretaciones humanas, en vez de animar a los creyentes a ocupar su salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Esta manipulación contradice la enseñanza clara de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eliminando toda necesidad de intermediarios humanos entre los creyentes y su Salvador. Además, los sistemas jerárquicos eclesiásticos impiden la comunidad auténtica que surge cuando los creyentes se relacionan como iguales bajo el señorío de Cristo, compartiendo cargas, confesando pecados y rindiéndose cuentas con amor, en lugar de hacerlo bajo estructuras de autoridad institucional. Los primeros creyentes entendieron este principio de manera tan natural que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, Hechos 2:42, sin crear la clase religiosa profesional que Jesús específicamente prohibió, demostrando que la comunidad cristiana auténtica florece cuando las personas siguen a Cristo juntas en lugar de someterse a la autoridad humana religiosa. Jesús demostró este enfoque igualitario a lo largo de su ministerio, tratando a pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres y marginados sociales como iguales en su reino, mostrando que la verdadera autoridad espiritual proviene de la relación con Él, no de una posición institucional o credenciales religiosas. Y ahora presta mucha atención a este punto final, porque revela la verdad más liberadora de todas, como cada creyente puede tener acceso directo a Cristo sin ningún mediador humano, lo cual transforma por completo todo lo que nos han enseñado sobre la necesidad de iglesias y líderes religiosos. Jesús vino a establecer una relación personal y directa entre cada creyente y Dios Padre, eliminando por completo la necesidad de mediadores humanos que la mayoría de las iglesias consideran indispensables para una guía y crecimiento espiritual adecuados. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, Mateo 27:51, demostrando simbólicamente que la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada permanentemente y que toda persona podía ahora acercarse directamente al trono de la gracia mediante el sacrificio de Jesús. El patrón bíblico muestra que los creyentes del Nuevo Testamento disfrutaban de acceso inmediato a Dios mediante la oración, recibían revelación personal a través del Espíritu Santo y crecían espiritualmente mediante una relación directa con Cristo, no dependiendo de profesionales religiosos ni de orientación institucional.
Sin embargo, el cristianismo moderno ha reconstruido las mismas barreras que Jesús destruyó, creando sistemas pastorales, autoridades denominacionales y jerarquías religiosas que reclaman acceso especial a la voluntad de Dios y que insisten en que los creyentes necesitan intermediarios humanos para entender las Escrituras, escuchar a Dios o tomar decisiones importantes. Esta manipulación institucional contradice directamente la enseñanza clara de 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y viola la promesa de Hebreos 4:16, que dice que los creyentes pueden acercarse al trono de la gracia con confianza. La señal de alerta aparece cuando las iglesias convencen a las personas de que no pueden entender la voluntad de Dios sin consejería pastoral, dirección denominacional o figuras de autoridad religiosa, creando dependencia espiritual que impide desarrollar la relación íntima con Cristo que transforma vidas y produce verdadera madurez espiritual. El modelo de relación directa que Jesús estableció muestra que el crecimiento espiritual auténtico ocurre mediante la comunión personal con Él, no a través de programas religiosos o supervisión humana. Cristo prometió en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, demostrando que cada creyente tiene la capacidad de escuchar directamente a su pastor sin intérpretes religiosos ni filtros institucionales. El papel del Espíritu Santo como nuestro consejero, maestro y guía, Juan 14:26, significa que los cristianos pueden recibir instrucción, convicción y dirección directamente de Dios, en lugar de depender de autoridades humanas con posibles agendas o sesgos denominacionales. Además, Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:24, enfatizando la conexión espiritual personal más que las prácticas religiosas institucionales o la supervisión clerical. Sin embargo, las iglesias modernas han convencido a los creyentes de que son incapaces de oír a Dios por sí mismos y de que necesitan guía religiosa profesional para tomar decisiones espirituales, lo cual contradice la promesa de 1 Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Lo más preocupante es cómo esta dependencia impide que los creyentes desarrollen discernimiento espiritual y responsabilidad personal por su fe, manteniéndolos como niños perpetuos que deben pedir permiso para tomar decisiones espirituales, en lugar de creyentes maduros que caminan con confianza junto a Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Pero el aspecto más liberador de la relación directa con Cristo es reconocer que cada creyente ha recibido todo lo necesario para la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1:3, eliminando toda necesidad de sistemas religiosos que dicen ofrecer lo que Dios ya ha dado gratuitamente a cada cristiano. Cuando los creyentes entienden que tienen acceso directo al Padre por la sangre de Cristo, guía personal por la presencia del Espíritu Santo y recursos espirituales completos a través de la palabra de Dios, se liberan del control institucional que mantiene a muchos atrapados en la dependencia religiosa y comienzan a disfrutar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Esta relación directa produce el tipo de fruto espiritual auténtico que los sistemas religiosos no pueden fabricar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23, que fluye naturalmente de la comunión íntima con Cristo, no de un desempeño religioso externo. Además, los creyentes que caminan en relación directa con Jesús están equipados para cumplir la gran comisión sin necesidad de apoyo institucional, porque llevan la presencia de Dios donde quiera que van y pueden ministrar a otros desde la abundancia de su relación personal con Él, en lugar de depender de programas eclesiásticos o supervisión pastoral. Los primeros creyentes demostraron este principio al trastornar el mundo, Hechos 17:6, mediante la obediencia simple a Cristo y la dependencia del poder del Espíritu Santo, probando que el cristianismo auténtico florece cuando las personas siguen directamente a Jesús en lugar de someterse a la autoridad humana religiosa. Jesús prometió en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad definitiva es que cada creyente puede caminar con Él personalmente, escuchar su voz con claridad y vivir auténticamente sin los mediadores religiosos que las iglesias insisten en que son necesarios para una vida cristiana correcta. Esta relación directa con Cristo no solo es posible para todo creyente, es exactamente lo que Jesús murió para ofrecer. Y es la clave para vivir como un verdadero cristiano sin depender del cristianismo institucional, que muchas veces obstaculiza más de lo que ayuda a la vida espiritual auténtica que Dios desea para sus hijos. Estos 7 principios revelan que la vida cristiana genuina no requiere sistemas eclesiásticos institucionales, sino que fluye naturalmente de la relación directa con Jesucristo, tal como Él lo planeó originalmente.
La Biblia advierte en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso, seguir a Jesús auténticamente mediante el estudio personal de la Biblia, la comunión en casa, la oración más allá de los templos, el ministerio en las calles, la generosidad bíblica, la comunidad igualitaria y la relación directa con Cristo es fundamental para no quedar atrapado en sistemas religiosos que controlan en lugar de liberar a los creyentes. Ahora hay un poderoso mensaje que no puedes perderte, contiene verdades bíblicas que transformarán tu entendimiento de la fe auténtica y tu relación con Cristo. Y recuerda, comparte esta verdad con quienes la necesiten, para que más personas descubran la libertad que proviene de una relación auténtica con Jesús, sin ataduras religiosas. Suscríbete al canal para no perderte futuros videos que te acercarán más a Dios. Que Dios te bendiga y te guíe hacia la libertad que nace de una relación verdadera con Él. Hasta pronto. Amén.